En toda competencia, en toda batalla, en toda lucha, siempre va a haber un vencedor y un perdedor. No puede haber un vencedor o un perdedor si no hay una batalla que librar, si no hay una lucha que enfrentar, si no hay una competencia en la que yo me vea comprometida. En la vida siempre van a haber vencedores y perdedores. Y vamos a enfrentar batallas. Los hijos de Dios nos vamos a ver enfrentados a luchas. ¿Y cómo quiere el Señor que salgamos de ellas? Siendo vencedores. Que ninguna situación nos haga flaquear, nos haga ver como perdedores. En la Biblia encontramos un texto muy bonito que nos da 4 características de una persona que es vencedora. Quiero que me acompañes a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice así. Permíteme leer desde primero el versículo 8. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruye. En este versículo, en estos 2 versículos, nos dan una descripción de un vencedor. Y eso es lo que yo te quiero compartir hoy. ¿Quiénes son esos vencedores? Yo podría decir esos más que vencedores que el Señor quiere que seamos. ¿Quién es un vencedor? Un vencedor es alguien que ha vencido en una competencia o en una lucha. Es alguien que ha triunfado en las batallas que tiene. Un vencedor no se deja derrotar ante las luchas que tenga que enfrentar. Y nosotros en nuestra vida tenemos que enfrentar muchas batallas y muchas luchas. Aquí este versículo describe algunas. ¿Y quiénes son esos vencedores frente a esas batallas o a esas luchas? La primera característica de un vencedor es que es aquella persona que aunque tiene toda clase de problemas, no está derrotado. Mira lo que dice la Biblia. Yo leí la versión, la palabra de Dios para todos. Dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Esa persona que enfrenta toda clase de problemas. Yo voy a dividirlos en 2 grupos. Problemas internos y problemas externos. ¿Cuáles son los problemas externos? Por ejemplo, una situación económica difícil, una falta de empleo es un problema externo. No hay dinero, no hay con qué pagar las deudas y eso es un problema externo. Pero hay otro interno. ¿Cuál es el interno? El miedo, la inseguridad, la intranquilidad, la ansiedad y la incertidumbre que esto crea en nosotros. Y a veces es más grande el problema interno que el externo, porque el miedo y la ansiedad nos pueden llevar a cometer errores. ¿Cuál puede ser otro problema externo? Un problema externo puede ser la infidelidad de un esposo, la infidelidad de una esposa. ¿Cuál es el problema interno? El dolor y la tristeza que eso trae. Son 2 problemas que nos afectan. Una hija rebelde, un hijo rebelde es un problema externo. ¿Cuál es el interno? El dolor, la angustia, la tristeza que eso nos causa. Toda clase de problemas vamos a enfrentar, pero la persona que es vencedora
sabe que aunque tiene toda clase de problemas, no está derrotado, no se deja derrotar, no se sumerge y se va a refugiarse en el cigarrillo, en el licor, en la música secular que crea más dolor. No, la persona que es vencedora y tiene su confianza en el Señor, sabe lo que dice la Biblia, conoce lo que dice Dios. Y el Señor dice en el Salmo capítulo 34, versículo 19, que muchas son las aflicciones del justo. Y hay algo muy lindo que el Señor complementa, pero de todas esas aflicciones los va a librar el Señor. No dice que van a tener muchas aflicciones el pecador, el malo, el impío, el malvado, el justo. Pero para el justo hay una promesa de parte de Dios, y es que de todas esas aflicciones, de esas tristezas que están en tu corazón, de esos problemas externos e internos, te va a librar el Señor. Por eso no estás derrotado. La segunda característica de un vencedor está en el mismo versículo 8. Dice, aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. La segunda característica de esa persona que es más que vencedora es esa persona que aunque tiene muchas preocupaciones, no se da por vencida. ¿Cuáles son esas preocupaciones? Cosas que nos afanan y nos llenan de ansiedad. La incertidumbre, la preocupación, cosas que de pronto nosotros no podemos resolver humanamente y que nos llenan de ansiedad. Y a veces podemos pensar, Dios se olvidó de mí, Dios me ha abandonado, Dios no me ama, Dios no me escucha. Podemos hacer eso y vamos a resultar siendo perdedores. O podemos asumir otra actitud distinta, como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, cuando dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hay que aprender a llevarle nuestras preocupaciones a Dios, y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo 2 hijas. Cuando ellas estaban muy pequeñas, venían y me decían: mami, yo necesito un libro que me pidieron en el colegio. Y podía que yo no tuviera dinero para comprárselo. Mi hija estaba preocupada. No, ella venía y me pedía su libro y ella sabía que el papá y la mamá se lo iban a dar. Cuando tenían hambre, me pedían alimento y ella sabía que el papá y la mamá se lo iban a dar. Ellas no estaban preocupadas si había o no había. Recurrían a pedir. Y nosotros tenemos un Padre Celestial al que podemos pedirle. Él dice: pedid y se os dará. La oración es un recurso maravilloso que Dios nos ha dado para aprender a descansar en Él, para ir y entregarle tus preocupaciones, para ir y pedirle, para ir y clamarle. La oración es una bendición, un privilegio que tenemos para llegar a Dios y pedirle por nuestras necesidades y entregarle nuestras preocupaciones. Entonces, una persona que es vencedora en medio de las batallas de la vida es esa persona que sabe que aunque tiene muchas preocupaciones, esa persona no se da por vencida porque tiene un Dios que la cuida. La tercera cualidad de una persona que es vencedora en las batallas de la vida está en el versículo 9. Dice, la primera partecita del versículo 9 dice: aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Es esa persona que aunque tiene persecución, sabe que no está abandonada. A veces
nos vamos a ver perseguidos por alguien, perseguidos por la familia, perseguidos, vamos a enfrentar persecución por un jefe, persecución por un vecino, persecución por un profesor. Pero sabemos que aunque estemos perseguidos, Dios no nos abandona. Mira lo que dice el rey David en el Salmo capítulo 3, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Si hubo una persona en la Biblia que fue perseguido, fue el rey David. Y sin embargo él dijo, yo sé que el Señor está como un escudo alrededor de mí. ¿Sabes qué hace un escudo? Un escudo nos protege. Y él sabía que Dios era su protector. A veces se van a levantar contra nosotros, van a hablar mal de nosotros, nos van a perseguir, pero el Señor está ahí para protegernos. En Jeremías capítulo 20, versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Por eso somos más que vencedores, porque estamos convencidos de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, como un escudo, que Él no nos abandona, que aunque vengan por un camino a perseguirnos, por 7 van a huir. El Señor dice que ninguna arma que se levante contra nosotros va a prosperar. ¿Por qué? Porque el Señor no nos abandona. La cuarta característica de un vencedor está en el versículo 9, la parte B. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Es esa persona que sabe que aunque es derribada, sabe que no será destruida. Puede que el enemigo se haya levantado fuerte contra ti y hayas caído, pero no estás destruido. David, el rey David, fue derribado. Un hombre de guerra, un hombre que fue capaz de vencer un gigante al que nadie había podido vencer. Un hombre capaz de enfrentarse con osos y leones para defender sus ovejas. Y sin embargo, fue derribado por una mujer. Una mujer lo hizo caer y vinieron muchas consecuencias. Él perdió su hijo, se levantaron muchos problemas, derramó muchas lágrimas. Pero ¿dejó de ser el rey David? No. ¿Dejó la Biblia de hablar de él? No. Dios lo volvió a levantar, porque aunque tú hayas caído, si eres más que vencedor, no estás destruido. Puede que hayas caído, pero ¿sabes qué dice el Señor? Que 7 veces caerá el justo y Jehová lo levantará. Dios nos va a levantar. Él no va a dejar para siempre caído al justo. Que los hombres de Dios y los siervos de Dios caen, claro, pueden caer porque somos seres humanos, pero el Señor está ahí para levantarnos. A veces cae el justo, pero vuelve y se levanta, Dios lo levanta. Y aunque muchos tengan la piedra lista contra ti, Dios te va a levantar y no va a permitir que seas destruido. ¿Por qué podemos lograr todo esto? ¿Por qué podemos ser vencedores en las luchas y en las batallas de la vida? El versículo 7 de 2 de Corintios 4, donde empecé a leer, mira lo que dice. Tenemos este tesoro en vasijas de barro, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Ese poder que nos levanta, que nos ayuda, que no nos deja como perdedores, no viene de nosotros,
viene del Señor. Por eso en esta mañana, cualquiera sea tu situación, tu lucha y tu batalla, yo quiero decirte que tú eres un vencedor. Si le permites al Señor tomar el control de tu problema, de tu preocupación, de tu persecución o de tu caída, Dios quiere ayudarte. Padre, en esta mañana yo he compartido tu palabra, Dios. Oro por aquellos que tienen toda clase de problemas. Te pido por aquellos que están enfrentando problemas internos, dolorosos, por la pérdida de un ser querido, por el abandono de una persona, por la infidelidad de alguien, por la traición de un amigo. Señor, aquellos que tienen tantos problemas económicos, familiares, yo te clamo, Señor, y yo te pido, Dios, que los ayudes. Tu palabra dice que aunque tengan toda clase de problemas, ellos no están derrotados. Ayúdalos, Señor. Tú has dicho que muchas son las aflicciones de ellos, pero que tú los vas a librar de todas sus aflicciones. Oro por los que están preocupados, aquellos que pasan las noches sin dormir pensando en un problema, que aprendan a descansar en ti como un niño aprende a descansar en los brazos de su padre. Oro por aquellos que están siendo perseguidos, Dios. Padre, que tú seas un escudo alrededor de ellos. Protégelos en medio de la persecución, como a la niña de tus ojos y como de tu especial tesoro. Oro por aquellos que han caído, Dios, que están siendo condenados, que están siendo señalados, que la culpa los agobia, que el dolor, Señor, no los ha dejado levantar. Extiende tu mano de amor y de misericordia. Mira que es tu Hijo y que aunque cayó te ama. Levántalo, Dios, por favor, por tu misericordia y por amor a tu nombre. Cada persona que en las diferentes batallas que esté enfrentando, oro que sean más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de ti, mi Cristo amado. Gracias por esta palabra que me permites compartir, Señor, a los que siguen este devocional. Yo los bendigo y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Te habló una voz amiga, Sandra Ramírez. Somos la familia Alianza en el municipio de Bello, Antioquia. Bendiciones.